Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de contar nuevamente en los micrófonos de Radio Sefarad con el analista de defensa Jesús Manuel Pérez Triana. ¿Qué tal, Jesús? Pues encantado de estar una vez más en Radio Sefarad. Bueno, últimamente cuando te entrevistamos solemos hablar de un país, de una zona que está caliente a nivel de seguridad, pero hoy te quería plantear una pregunta que incluso desde un punto de vista casi futbolístico, porque estamos después de la caída del telón de acero, pues estaba claro de que había una potencia hegemónica que era Estados Unidos, y últimamente vemos la emergencia a niveles muy importantes de Rusia, no ya Unión Soviética, pero sí como Rusia, especialmente en la zona de Oriente Medio, pero también en Europa y en otras áreas seguramente. Y uno se pregunta, ¿y China qué pasa con China? Porque la pregunta futbolística es, ¿hay liga o solamente van a jugar Rusia y Estados Unidos a esto? Pues sí, la verdad que tenemos ahora lo que todo el mundo está de acuerdo, que vamos hacia un orden multipolar. De hecho, los documentos oficiales de lo que es la doctrina de seguridad, incluso de defensa, han salido varios documentos de la Casa Blanca de diciembre para acá y ya hablan que las principales amenazas para Estados Unidos ya son nuevamente un competidor, lo que ellos dicen un peer competitor, es un competidor a la par, otro país que juegue al papel de superpotencia. Y menciona las dos, a Rusia y a China. Siempre habla por ahí detrás luego las amenazas no estatales, es decir, terrorismo y demás. También menciona esos países que son como los estados canalla, los estados matones como Irán y Corea del Norte, pero otra vez volvemos a la política, a la gran estrategia de competición entre superpotencias. Uh-huh. Y también volvemos a cierto nivel de carrera armamentística, porque hace pocos días también se hablaba, por lo menos a nivel de declaraciones, que los rusos estaban diciendo que todo el sistema de defensa balística o de misiles de defensa nuclear que tenían Estados Unidos ya no iban a servir con la nueva generación que habían desarrollado los rusos, por ejemplo, ¿no? Sí, lo que sería algo así como el discurso del Estado de la Unión que hace el presidente en Estados Unidos, que por cierto, en el discurso del Estado de la Unión estadounidense dijeron lo mismo que lo que dijo Putin. Vamos a desarrollar toda una nueva generación de armas nucleares que nos garantice la disuasión y demás. Y en el caso ruso, las especificó, no hizo como en el caso estadounidense una cosa genérica, sino que habló concretamente de 6 tipos de armas. Hay una cosa que tiene muy preocupados los rusos desde hace tiempo. Estados Unidos, y eso ya, pero vamos, esto viene de viejo, desde los 80, ha intentado desarrollar un sistema de defensa antimisil. Y eso los rusos no lo han conseguido al nivel de los estadounidenses. También es verdad que está por ver que funcione, pero el concepto en sí es algo que tiene mucho más avanzado y las pruebas y la tecnología estadounidense. Entonces, ¿por qué pone tan nervioso esto de la defensa antimisil? Porque desde el punto de vista de la estrategia nuclear, si yo tengo una cosa que me defiende, que me protege de la amenaza del otro, pues a lo mejor en mis cálculos lo de la guerra nuclear, pues resulta que a lo mejor es más puede estar encima de la mesa. O sea, el juego nuclear de la vieja Guerra Fría hablaba de la destrucción mutua asegurada. Las dos grandes potencias tenían tal cantidad de armas nucleares que la idea de ponerse a jugar al ping-pong nuclear hacía esa opción ridícula. Entonces, aunque parezca antiintuitivo, cuantas más armas nucleares tenían Estados Unidos y la Unión Soviética, menos ganas tenía nadie de ponerse a jugar al ping-pong nuclear. La destrucción mutua asegurada, la disuasión nuclear. ¿Qué pasa cuando Estados Unidos desarrolla esa tecnología de defensa antimisil? Pues desde el punto de vista de los rusos dicen, si nuestras armas dejan de ser efectivas, pues a lo mejor a Estados Unidos le da por usar las armas nucleares sabiendo que nosotros no vamos a tener capacidad de respuesta y las nuestras van a dejar de funcionar. Entonces, pero ese tema les tiene muy preocupados desde hace bastante tiempo. Recuerdo incluso cuando, por ejemplo, Obama habló de plantar un escudo de defensa antimisiles en Polonia, y los rusos han estado con esto, y entonces han presentado 6 nuevas armas, entre las cuales hay algunas que supuestamente son, imparables. Lo que pasa es que lo que han presentado los rusos son proyectos, hay cosas que se sabe que han estado probando,
Hay, por ejemplo, han probado una de las cosas que enseñaron era un misil con motor nuclear. Y ahora descubrimos, o sea, caemos en la cuenta de que la contaminación nuclear que había en Europa, es que el año pasado hubo una especie de trazo nuclear, como en la época de Chernóbil, cuando empiezan ahí los sensores a detectar que hay como una contaminación en el ambiente, dice, esto viene de Rusia. No teníamos ni idea de qué era. Hubo ahí aviones de estos con sus sensores dando vueltas por Europa y todo el mundo diciendo, los rusos están haciendo algo raro, no lo sabemos. Entonces sabemos que tienen pruebas, pero hay algunas de estas armas que son puro, bueno, dibujito, y además, de hecho, en la presentación que hizo Putin, más allá de algunas imágenes de vídeo, había mucha infografía, había mucho cosa por ordenador. Entonces, estas nuevas armas, primero habría que probar que el escudo de antimisil estadounidense funcione, y ahora, sobre todo, habrá que ver si realmente esto que dicen los rusos que van a hacer funciona. Y dos, y esto es una cosa muy importante en el caso de los rusos, y es lo que nos pone en una diferencia con los chinos, es que tengan el dinero para poder pagárselo. Porque la caída del precio del petróleo desde el verano de 2014-2015 para acá les ha dejado los planes muy tocados. Y esa es la diferencia fundamental. Los rusos pueden que vayan mucho de farol, o al menos no de farol, sino tienen muchos proyectos fantasiosos, y los chinos están jugando más calladitos, pero su economía sigue avanzando y sus proyectos siguen avanzando. Entonces están jugando a dos. Tenemos un perro ladrador que no sabemos si es muy mordedor, y tenemos a los chinos que, en fin, yo sí me los tomaría muy, muy en serio. Bueno, otro de los proyectos que se supone que ya funcionan, pero que nadie sabe si son o no son este par de aviones indetectables Su, creo que son 57, ¿no? Los que llegaron a Siria. Sí, los Sukhoi Su-57, sí, es un caza de quinta generación. Cuando se habla de quinta generación, sobreentiende siempre que son invisibles al radar. ¿Qué pasa? No hay datos públicos. Es decir, si alguien ha diseñado un sistema, un radar, si alguien tiene un radar que cuando estos aviones iban para Siria, pues sí, yo los veo en el radar, nadie va a salir corriendo a decirlo. Es decir, entonces hay ingenieros que por la forma del avión dicen, sabiendo cómo funcionan los sistemas o la tecnología antirradar, pues te pueden llegar a decir, yo no me termino. Hay mucha gente que lo dice, es que el del sistema ruso no me termina de convencer. De todas formas, hace muy poquito los rusos dijeron que ese avión lo iban a introducir en servicio, bueno, mucho más lento de lo que ellos pensaban, o sea, lo iban a fabricar a cuentagotas y que lo iban a empezar a usar efectivamente de aquí a unos años. Entonces, yo creo que hay un poquito de postureo en el tema de llevárselos a Siria. Y también ahí quizás estaban intentando mandar un mensaje a Turquía. Estados Unidos también tiene a sus aviones invisibles al radar desplegados en la zona, se han paseado por Siria. Entonces, si ahora mismo hay radares, órganos de inteligencia por ahí detectando esos aviones o no, o haciendo medidas, los resultados no nos vamos a enterar. Es decir, no va a salir público. Nadie va a decir, señores, hemos inventado un cachivache que detecta este avión ruso. Entonces, lo que nos queda es especular. Y a mí la sensación que me dio es que era un mensaje. Eran muy poquitos, creo que mandaron 3 o 4, confirmados 3. Y ese avión, pues, digo, hasta hace poco no había nadie que diese por seguro que funciona al 100% y que viendo los planes, no los tenían los rusos muy claros. Han tenido un montón de problemas en el desarrollo. Los indios que querían ser socios tecnológicos se han retirado porque han dicho que los rusos son un desastre. Entonces me parece que hay un poquito ahí de cartón piedra a veces en el despliegue ruso. Claro, es que justamente esta misma semana, unos días después, pues va y se les cae un Tupolev militar llevando 39 personas. Uno dice, bueno, si están ya tan avanzados tecnológicamente, ¿qué hacen con toda la chatarra esa tan desfasada, no? Bueno, una cosa muy curiosa, y es que después de la crisis de Ucrania de 2014, que se empezaron a intensificar todas las operaciones militares en Europa, es decir, empezaron vuelos ahí, los rusos mandaron bombarderos hasta, por ejemplo, hasta cerca de la costa de California, los mandaron cerca de Portugal, esas cosas que veíamos antes de los bombarderos que se desplegaban, luego despegaban los cazas europeos y se hacían unas fotos y demás. O sea, han estado haciendo puentes aéreos. Total, que han aumentado la actividad, y hubo una época, no he seguido muy de cerca las estadísticas, pero hubo un momento en que empezaron a caer como moscas y todo el mundo estaba diciendo, madre mía, los estándares de mantenimiento, y está claro que cuanto más operaciones, y para un país que recordemos que tiene un Producto Interior Bruto del tamaño de Italia, y con armas nucleares y un ejército enorme, pero con un Producto Interior Bruto
que no le permite esas alegrías. Bueno, evidentemente, a costa de tener unos servicios sociales desastrosos, calamitosos, una población con unas condiciones, los jubilados rusos lo pasan fatal, los hospitales y la salud, hay un montón de problemas de fondo, o sea que las perspectivas de Rusia jugar a la supergran potencia son muchísimo más limitadas. ¿Qué pasa? Que ahora mismo lo que han estado jugando a aprovechar, pues, las indecisiones de Obama, la división europea, ya se han estado jugando, promoviendo propaganda, ciberespionaje y demás, y nos han tenido a los occidentales entretenidísimos, buscando hackers rusos y propaganda rusa, por ejemplo aquí en España, diciendo que se habían intervenido en la crisis catalana. Entonces están jugando, por eso están como dando una apariencia de ser mucho más fuertes de lo que son. Y los que no dan apariencia, pero que están ahí, hemos mencionado a los chinos, pero también ahí en el medio hay un país con unos cuantos habitantes que se llama India, ¿no? Bueno, India y China están llamados a decir, uno empieza a mirar el mapa y viendo los movimientos que tienen ambos dos en el Índico, es decir, los indios también era un país que tenía una defensa muy vinculada con la Unión Soviética, ¿no? Era esta cosa del tercer mundo y demás, y en los últimos 10 años se han reorientado, han empezado a comprar a Estados Unidos, es decir, no, mientras aquí en Europa no hacemos más que hablar de recortes y reducción de unidades, bueno, acá ahora está la cosa, se está replanteando, uno mira las noticias y todo lo que son compras de armamento. Es decir, las noticias, uno se levanta todas las semanas de entra en servicio un nuevo portaaviones, entra en servicio un nuevo submarino, firmada la compra de nuevas fragatas. Todas esas noticias tienen lugar en un arco que va desde la península arábiga, pasa por la India y llega al sudeste asiático. Lo que pasa es que yo, que sigo las noticias de vez en cuando de la India, veo que tienen un problema gordo, y es la estructura burocrática del Estado, en el que las noticias de la India siempre están salpicadas por dos cosas: corrupción. Bueno, también es verdad que son una democracia y estas cosas salen a la luz pública, pero cada vez que intentan comprar algo e intentan desarrollar algo, siempre hay un escándalo de por medio, se retrasa todo. Y la otra cosa es que el I+D indio deja mucho que desear. Son dos países que tienen de población parecida a China, y yo veo a los chinos quemando tapas a paso lento, firme pero seguro, y los indios los veo todavía dando vueltas y muy dependientes para tecnologías clave del exterior. Entonces hay un juego geopolítico tremendo. Si uno empieza a ver los posicionamientos de chinos e indios en las Seychelles, Mauricio, Madagascar, Sri Lanka, están como jugando a buscar aliados en el Índico, porque el gran miedo chino es que los indios, la Armada India, les corte toda la línea de comunicaciones marítimas que llevan todas las grandes, los suministros de materias primas de África y Oriente Medio, y pasan por el estrecho de Malaca, y a los indios les pasa 3/4 lo mismo, porque dependen mucho también de materias primas que vienen del cono surafricano, y los chinos están posicionándose en la zona. Entonces eso, solo la carrera China-India nos puede dar para hablar largo y tendido. Y ahora mismo está todo el mundo ahí a la carrera loca de alianzas. Vietnam, por ejemplo, que estábamos viendo que había sido un enemigo de Estados Unidos, lucharon una guerra, pues esta semana entró por primera vez un portaaviones estadounidense en un puerto de Vietnam, porque están todos como locos buscando amigos fuera de la zona y conectándose, porque todo el mundo teme. Así, el gran posición, es decir, la línea que divide Asia-Pacífico es todos contra China, y ahí de India a Australia hay que empezar a ver el jueguito de compras de armamento y de alianza. Uh-huh. Bueno, estábamos hablando de los equipos en alza que de esta liga, pero también hay algunos que parece que están destinados a descender a segunda. Por ejemplo, Japón, hasta hace unos años era una potencia, pero ¿qué pasa, no? No levanta cabeza. Vamos a ver, bueno, económicamente Japón estaba siempre, sí, uno mira las estadísticas de países más grandes, pero había una cosa, y es que se habían autoimpuesto limitaciones en su desarrollo militar, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial o la cuestión de la Constitución y demás. Pues todos esos tabús están desapareciendo. Están pasando cosas muy divertidas con Japón. Por ejemplo, se metieron en su propio programa de caza de quinta generación. Europa no tiene ninguno. Corea del Sur y Japón tienen uno. Por primera vez Japón ha
se eliminó una imposición que se puso a sí misma de no exportar tecnología militar. ¿Qué pasa? Que cuando te quieres meter en una carrera militar, la única manera de amortizarla es conseguir cliente, porque si lo pagas tú y te lo fabricas para ti mismo, pues la factura sale muchísimo más cara que si tú lo desarrollas, fabricas unos cuantos y luego vendes unos cuantos y amortizas eso. Pues ya Japón ha estado ofreciendo la tecnología militar al Reino Unido, a Australia, y ha estado pues buscando también sus alianzas, está haciendo donaciones de material militar a Filipinas, y ahora, hace poquito, pero vamos, hace menos de 15 días, resulta que los japoneses tenían un portahelicópteros tremendo, muy grande, casi aproximadamente del tamaño del buque de asalto anfibio español Juan Carlos I. Todo el mundo sabía que solo viéndolo dice, uy, qué parecido al español. El español utiliza aviones de despegue vertical, los japoneses han construido un monstruo del mismo tamaño, pues bueno, pues ya dicen que están empezando a estudiar comprar aviones de despegue vertical. Si vamos a ver por primera vez portaaviones japoneses desde la Segunda Guerra Mundial. Han desarrollado una fuerza de marines, de infantería marina, eso es otra novedad, y pensada para proyectar sus fuerzas en los archipiélagos que están en el mar de la China del Norte. ¿Qué más? O sea, bueno, y por supuesto, ya sea algún político japonés ha dicho que, bueno, que si Corea del Norte tiene armas nucleares y que si se confirma que que Corea del Norte pone a prueba esas armas y esos misiles y está dotado, pues quizá empezará Japón a replantearse el famoso tabú del armamento nuclear. Entonces, económicamente, si uno mira las estadísticas, dice, pues sí, la verdad es que Japón no ha sido un país que en los 90 era el país del futuro. Los japoneses estaban comiendo California y Estados Unidos comprando empresas, ahora eso se ha frenado, pero en el plano militar y geopolítico, en Japón no se aventuran novedades, porque se está en todo, como digo yo, se está todo el mundo, si uno mira ahí las compras de armamento y la reconfiguración de alianza, es una carrera de vamos a buscar la mayor cantidad de amigos fuera para contener China. Bueno, yo de lo que me estás contando voy resumiendo un poquito que es así. Los rusos están jugando con muchos faroles, no son candidatos a ganar la liga. La India tampoco tiene suficientes tensiones internas. Japón y Corea están demasiado ocupados con sus vecinos locales. China va en camino, pero todavía va a un ritmo que va a dejar que Estados Unidos siga siendo el sheriff, ¿no? A ver, todo esto tiene que ver con una cosa, la capacidad de proyección de fuerza y la capacidad de meterse en líos lejanos. Y eso, ahora mismo, a día de hoy, la tienen muy, muy, muy poquitos países. Estados Unidos la tiene, Europa, bueno, sí, por ejemplo, vimos en el año 2013, cuando la crisis Mali, es decir, Francia, por ejemplo, es capaz de atajar un fuego en un país africano. Y China se pasó todo el siglo XX con una estrategia defensiva. Tenía una marina costera, tenía un ejército enorme pensado para proteger sus fronteras, y ahora, como se ha convertido en una gran potencia industrial en la que entran un montón de materias primas y salen de todo, y le vende al mundo de todo, pues ahora la gran preocupación china es asegurar esas líneas de comunicación, porque si le cortan la entrada de materias primas, pues se paralizan las fábricas. Entonces, esto es de viejo, hay un par de teóricos, Corbett y Mahan, de finales del 19 en Estados Unidos, que decían que una gran potencia comercial tiene que tener siempre una gran marina. El tipo había estudiado el Reino Unido como gran potencia mundial en el siglo XIX, justamente lo estudia cuando Estados Unidos está tomándole el relevo pasa a Estados Unidos. Pues bien, esos autores resulta que han sido muy leídos, han sido traducidos al chino y han sido muy leídos y muy comentados ahí. Y claro, es que han llegado a la misma conclusión. Si quieres ser una gran potencia comercial, traer materias primas de África y quieres traer petróleo de Oriente Medio, pues no puedes permitir que nadie te corte los suministros. ¿Y qué han hecho los chinos? Pues prepararse para tener una gran armada. Y lo que pasa es que, como hacen todos ellos, la planificación siempre es a largo plazo y siempre son pasitos cortos. Entonces, ¿qué hicieron primero? Compraron un portaaviones que estaba inacabado. Llegó al final de la Guerra Fría, se cayó la Unión Soviética y los ucranianos se quedaron con un portaaviones que era un cascarón vacío a medio hacer. Lo compraron vía una empresa tapadera de Macao diciendo que era para montar un casino, y cuando llegó el portaaviones cascarón a China, la empresa que se dedicaba
a juegos de azar y turismo y no sé qué, y se lo regalo yo, en un gesto así como muy benevolente y gracioso, se lo regalo a la Armada china. O sea, todo el mundo sabía que era una tapadera. ¿Qué hicieron los chinos? Reconstruyeron ese cascarón vacío, lo prepararon. Todo el mundo se rió de ellos. Dice, pobres chinos, no les alcanza el presupuesto sino para comprar un cascarón vacío que había quedado inacabado después del fin de la Guerra Fría. ¿Qué pasa? Que los chinos simplemente querían probar, desarrollar, aprender a manejar un portaaviones. Y una vez que tuvieron ese portaaviones dando vueltas por allí, no llegando muy lejos, pues ya empezaron a fabricar el segundo y el tercero. Ya van a por el tercer portaaviones. Van a adelantar, por ejemplo, el Reino Unido, que es el único país de Europa que aspira a tener 2 portaaviones. En fin, hemos pasado de que los chinos tenían un portaavión cascarón a que de aquí a unos años ya adelantan al Reino Unido. Y lo que todo el mundo sabe es que sus planes de aquí a 10, 15, 20 años es empezar a tener muchos más. Una vez que los chinos tengan esa capacidad, la próxima vez que haya una crisis en algún sitio que a ellos les interese, en vez de protestar diplomáticamente y así como muy amablemente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pues dirán, señores, vamos a mandar una flota, porque no nos gusta nada lo que está pasando ahí. Entonces, de momento, hasta que no tienes el músculo, hasta que no tienes la herramienta militar, pues tu actitud cambia. Y esa es una de las cosas que, por ejemplo, reprochan mucho en Estados Unidos. Dicen, sí, los europeos estáis siempre por el diálogo y por la negociación y por la diplomacia, porque en realidad no tenéis otra herramienta. No es una cuestión de valores morales, es una cuestión simplemente de impotencia. Pues los chinos, vamos a ver qué va a pasar, porque yo recuerdo, por ejemplo, cuando hubo unas tensiones y una crisis económica en Indonesia, la minoría china que vive en Indonesia es la clase media alta, es la clase comercial, y sufrieron la ira del populacho. La próxima vez que masacren a pequeños empresarios y a población china en algún país por ahí perdido, ¿se van a quedar de brazos cruzados los chinos? Dependerá, por supuesto, de ese músculo militar. Y bueno, aparte de los portaaviones, también están construyendo buques de asalto anfibio. Su infantería de marina, la capacidad de proyectar fuerzas, de mandar un barco lleno de soldados y lanzarlos hacia tierra, tipo, bueno, en fin, salvar al soldado Ryan, ese tipo de operaciones anfibias, desembarco, hacer un gran desembarco tipo Normandía. Bueno, pues hasta el otro día no tenían medios. Ahora ya están botando barcos. Si uno ve las noticias, los blogs y los portales de noticias, los chinos están lanzando, construyendo, desarrollando, poniendo en servicio, probando. Todos los meses tenemos novedades. Entonces, vamos a ver qué va a pasar en ese aspecto. De momento, porque refiero, de momento no tienen los medios. Cuando tengan las herramientas, vamos a ver si van a seguir siendo tan diplomáticos. Bueno, de momento lo que hay que hacer es aprovechar que todavía la ensalada no está alineada, todavía hay partidos, todavía la liga no está decidida, así que vamos a aprovechar estos momentos que todavía los chinos no han llegado, que los rusos todavía no tienen en realidad más que faroles que lanzar, y volveremos de vez en cuando a llamarte para que nos pongas al día de estos vericuetos y del mundillo más que rosa, del mundillo negro de las guerras y de la defensa internacional. Muchas gracias, Jesús Manuel Pérez Triana, por habernos atendido. Encantadísimo de atender a Radio Sefardí.